En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que quien mueve el accionar de la Iglesia es el Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos impulsa, como dice el Evangelio, a aclamar y decir Abba, Padre. Es el que nos inspira a mencionar el nombre de Dios, dirigirnos a Dios. Los invito para que en un momento de silencio silenciemos nuestra mente, nuestro corazón, no únicamente los micrófonos, sino silenciar todo nuestro ser. Consagremos el lugar donde estamos para que la presencia del Espíritu llegue todo, para que el Espíritu Santo se pose en nosotros. Silenciemos para que dejemos salir de nosotros todo aquello que nos perturba, que nos desconcentra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Esta tercera semana de Cuaresma nos vamos a encontrar con unos relatos bíblicos que nos van a invitar solamente a algo puntual, y es a trascender, a dejar salir de nosotros aquello que no nos deja seguir a Jesús. El Evangelio que vamos a escuchar nos va a hablar de unas ciertas normativas. Desde la primera lectura, la segunda lectura y el Evangelio van a estar concatenadas en lo mismo. La primera lectura que vamos a escuchar en este tercer domingo de Cuaresma nos va a hablar de las prescripciones judaicas, es decir, de los mandamientos, a lo que el pueblo judío estaba arraigado, a la norma, a darle solamente fiel cumplimiento a lo legislativo, no quería trascender. La segunda lectura del apóstol Pablo nos va a decir que vamos a anunciar nosotros a un Cristo que para muchos fue una tortura. En palabras más, palabras menos, nosotros anunciamos al crucificado, al que nos ha redimido y nos ha salvado. Lo que para los judíos era un escándalo, para los griegos una burla, para nosotros los cristianos es la salvación. Eso es lo que nos va a decir San Pablo en la segunda lectura. Y en el Evangelio nos vamos a encontrar con la escena de cuando Jesús llega a expulsar a los mercaderes, porque siente que han convertido la casa de Dios en una cueva de bandidos. Pero esto es lo que nos dice este tercer domingo. Nos invita a ir más adentro de nosotros, más que quedarnos en lo externo, es hacer una verdadera metafísica. La palabra Cuaresma no es únicamente quedarnos en esas prescripciones que nos dice la Iglesia. Hacer ayuno, renunciar a esto, renunciar a lo otro. La Cuaresma es hacer dos cosas profundamente esenciales. Primero, hacer una metafísica de nuestra vida cristiana. La palabra metafísica significa
ir más allá de, no quedarnos con lo estereotipado. Dejo de comer carne los viernes, dejo de renunciar a esto porque me gusta, esos son sacrificios. Pero la cuaresma es adentrarnos, no quedarnos como los personajes de este tercer domingo, que únicamente se quedaban en la norma. Permítame tomar el ejemplo del joven rico. El joven rico se le acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el cielo? A lo que Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y él que le responde, eso es pan comido para mí, eso lo cumplo. Pero después Jesús le voltea la torta, perdónenme el término. Ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Nos cuenta el relato de que el joven rico se fue, triste. Él cumplía muy bien la norma, él era un legalista, mas no era cristiano. La cuaresma es eso, dejar de ser legalistas y convertirnos en verdaderos cristianos. Esa es la primera idea de la cuaresma, ahondar en nosotros mismos. ¿Qué tengo que dejar salir de mí para empezar a adentrarme en la propuesta del Evangelio? Y segundo, hacer un apostrefo. Griego, apostrefo significa dar vuelta, volver así. Dar vuelta a lo que va mal en mi vida. Dar vuelta a lo que mi seguimiento a Jesús de una u otra manera me dice, alerta, alerta. ¿Cuántas veces ustedes y yo decimos, en Cuaresma suspendo esto y en Pascua vuelvo a realizarlo? O como la señora que llega feliz donde su vecina le dice, felicítenme porque mi hijo ha dado un grado de 360 grados, ha dado un giro. No, preocúpese porque volvió al mismo lugar. ¿Cierto? Volvió al mismo lugar. Nuestra vida cristiana, lo que nos propone este tercer domingo de Cuaresma es esa. Profundizar, a dejar de lado las imágenes, los ídolos, lo que tenemos estereotipado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. No podemos continuar como el pueblo Israel, como los del antiguo. Solamente cumplir la norma, pero estar lejos de ella. Es decir, de nada me sirve cumplir la norma al pie de la letra, si no le estoy dando vida en mi vida y en la de los hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Nuevamente sean bienvenidos pues para que demos continuidad a este maravilloso tema de los sacramentos. Le damos la bienvenida a algunos hermanos que se han incorporado por vez primera y a los que no se han conectado pues esperar que lo hagan, ¿cierto? De antemano les quiero agradecer por esta respuesta positiva que me están dando o nos estamos dando de ser puntualitos, porque esto nos ayuda a... No sé si ustedes vieron, voy a hacer un paréntesis en el video de la clase de la semana pasada que les envié. ¿Sí lo lograron ver? Y no sé si lograron evidenciar cómo en todo el proceso del video de la clase era admitiendo gente, ¿cierto? Era admitiendo. Entonces eso va interfiriendo, pero qué bueno, vamos a procurar hoy hacerlo de la mejor manera. Bueno, muy bien. Hoy estamos a 6. Carolina Andrea Gómez Díaz está por ahí. Pido el favor silenciar todos los micrófonos, a excepción de la persona que yo llame. Sí, señor. Buenas.
Dice el tardes. dicho, muéstrame tu rostro que te quiero ver. Lo que pasa es que no sé qué pasa en este celular, pero no me activa la cámara. Bueno, muy bien. Carolina, ¿usted estuvo en la clase de la semana pasada? No, es la primera vez que entro. ¿Qué llega hoy? Es la primera vez. ¿Y por qué? ¿No se había conectado las 3 anteriores? No, no, señor, no me había conectado. Ah, bueno, entonces aquí de una vez aprovecho para colocarle falta, ¿cierto? Estamos aquí pues ya con la lista de... Bueno, muy bien. Entonces, pero usted vio el video, tampoco vio el video de clase. No es la primera vez Ah, bueno, que, listo. pues, que hice Entonces, eso. O sea, cedo realmente turno, vamos a ceder turno, vamos a mirar donde caiga el lápiz. Miren que no estoy viendo la lista, la tengo en la mano, donde caiga el lápiz. Diana Julie Osa Mejía. Ay, ella sí estuvo muy Yo, juiciosa, muy bien. ya me Diana, olvidó vea, todo. como Carolina y Gloria llegaron nuevas, ellas quieren que las contextualicen lo que hemos visto hasta el momento. Y de hecho a mí se me está olvidando. Entonces, por favor, nos quiere dar un fresquito rápidamente de los temas que hemos venido trabajando hasta ahora. Bueno, entonces hemos estado hablando de los sacramentos, ¿cierto? Y hay una distinción entre qué es sacramento y los sacramentales, ¿cierto? Que los sacramentos son esos 7 que pues están instituidos y que los instituyó Jesús. Y los sacramentales son todo aquello pues que normalmente nosotros pues realizamos. Es decir, por ejemplo, una novena o el rosario, pues todo aquello pues que la iglesia ha contemplado, pero pues para la devoción, más no pues como instituto, como sacramento, ¿cierto? Sí. Estábamos hablando de 3. A ver, la teología, hablamos de un concepto de la teología, que es la ciencia que estudia las cosas de Dios, y hablamos pues del magisterio de la iglesia que decía respecto a los sacramentos, y también hablamos de otros pensamientos que es el preconciliar y el pensamiento escolástico, ¿cierto? Entonces, hablamos también de varios aspectos dentro de la teología, que fueron 3. El primero de ellos es, espéreme, que compara los sacramentos con el desarrollo humano, nacer, crecer y morir. Y entonces, pues empezamos a mirar cómo es el nacimiento, pues que hablábamos del bautismo, que es nacer a esa vida cristiana. Luego en un segundo estadio hablábamos de la vida espiritual, es seguir a Cristo, que es la confirmación. Y por último era el tercer aspecto de la vida humana, es morir, entonces es el discipulado a Cristo, y entre esos hablamos del orden sacerdotal y el matrimonio. Bueno, muy bien. Tengo No, vamos bien, vamos bien. Dejemos hasta un momentico, Diana, muy bien. Dígame un número del 1 al 47. Tengo 47 estudiantes acá. el 33. Jesús mío, salva Colombia. Entonces el 33 es Mónica Isabel Mora Ariza. ¿Está por ahí? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Por favor, active la cámara. No, profe, no le he podido mandar a leer. Ah, bien. Tarea para el próximo sábado, activar cámaras. Mentiras. Bueno. Mónica, ¿estuvo de acuerdo con lo que dijo Diana? Sí, no, ¿por qué? Sí, pues lo que dijo lo resumió muy bien. Y pues como habías dicho que un resumen de las 3 clases para poner al día a todas las compañeras, entonces le faltó la de las otras 3 clases. Claro.
Entonces, muy bien, pero a ella le faltó hablar de lo que es la escolástica. Ahora le toca a usted. ¿Qué es la No, profe, escolástica? no, es que no lo, yo le iba a preguntar ahorita unas dudas que tenía, entonces sí me gustaría que me aclare esas cositas. Bueno, muy bien, pero usted estuvo en clase la semana pasada. Sí, profe. Y entonces, ¿sí vio el video de la clase que pasamos? Lo que pasa es que estoy transcribiendo apenas las cositas porque yo lo voy escuchando y lo voy pasando a un cuaderno, ¿cierto? Bueno, muy bien. Deme un número, por favor, Mónica. El 20. El 20. Todos están haciendo allá, como dirían los mexicanos, cachitos, que no me toque a mí, ¿cierto? El 20. Ay, Jesús, salva Colombia. El 20. El 20. Isabel Alicia Acevedo Cáceres. A ver, cuéntenos. Lo que alcanzamos a ver la semana pasada, profe, de la escolástica, era que el pensamiento escolástico, que era un movimiento filosófico y teológico. Sí. Y alcanzamos a ver que le empieza a dar número y orden a los sacramentos, Sí. que distinguía entre los sacramentos mayores, que eran los 7 sacramentos, y los menores, que eran los sacramentales. Sí. Y ahí quedamos. Ahí quedamos. Bueno, muy bien. Muy bien para todos ustedes. Avancemos entonces. Vamos a continuar entonces con lo que nos dice la escolástica. ¿Sí? Lo que nos dice la escolástica. Entonces la escolástica, como decíamos ahora, nos va a decir que ella es la que empieza como a motivarse o toma la iniciativa de dividir los sacramentos. Segundo, no sé cómo lo tengan enumerado allí. Segundo, el concepto de sacramento. El concepto de sacramento. Ya esto nos tiene que quedar muy claro de qué es el concepto, pero vamos a ver qué dijo la escolástica con referencia al concepto. Dice, se llama propiamente sacramento lo que de tal modo es signo de la gracia de Dios. Repito, se llama propiamente sacramento lo que es de tal modo el signo de la gracia de Dios. La escolástica nos vuelve a puntualizar sobre que el sacramento es signo de gracia. Signo de gracia, ¿sí? Signo de gracia. Es necesario recibir los sacramentos para estar en gracia de Dios. En gracia de Dios. En gracia de Dios. Tal vez surge alguna pregunta. Profe, si yo no recibo entonces los sacramentos, estoy lejos de recibir esa gracia. ¿Qué creerán ustedes? Por ejemplo, al que yo pregunte ese es, ¿cierto? A ver, para que no sean los mismos de la clase pasada, porque tal vez muchos viendo el video decían, pero solamente le preguntó a estos y a estos y a estos, y el resto de Israel, ¿qué? ¿Cierto? Entonces, voy a hacer aquí un gesto, que ya lo acabo de hacer, de mirar aquí en el costadito. Esnedi Úsuga, ¿qué me respondería frente a la pregunta? Hola, profe. Pues los sacramentos son necesarios. Sí. Y como lo había dicho usted en una clase anterior, si uno no recibe el bautismo, no está en gracia de Dios. Pero Dios es misericordioso. Sí. Y. Deme más, deme más.
Pues yo pienso que como Dios es misericordioso, Él no va a dejar que ninguna persona pues no tenga la gracia de Él. Bueno, muy bien, Él es un Padre amado. bien. Pero miren que muchas veces no podemos manipular esa gracia de Dios o esa misericordia de Dios, ¿sí? Porque estamos de pronto jugando ahí con eso. Es decir, no le vamos a quitar, ojo, no le podemos quitar el ser de Dios a Dios, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para acceder de una manera más estrecha a esa gracia que trae consigo los sacramentos. Miren qué interesante y es cómo en el episodio de Jesús y la mujer adúltera, Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ella dice, ninguno, Señor. Y él que le dice, tampoco yo. Pero vete y no peques más. Ay, tranquilo, Señor. Pero miren que después viene otra cosita adicional. No vaya a ser que te pase algo peor. ¿Qué es eso peor que le podía pasar a esa mujer? Que si la volvieran a encontrar infraganti, Jesús ya no estaba ahí. Y ahí sí, Condena. tengan pues sus piedritas. ¿Sí o no? Pero Él es misericordioso, sí. Pero nosotros también tenemos que buscar esa misericordia. Entonces lo va a decir la escolástica. Vuelve y dice, repito, son signos de la gracia de Dios. Son signos de la gracia de Dios. ¿Sí? Son signos de la gracia de Dios. Tercero, la eficacia del sacramento. ¿Sí? Tercer subtítulo de la escolástica. La eficacia del sacramento. Yo les voy a leer lo que tengo aquí resumido y ya les digo que copian y les explico. Dice, la pregunta que los escolásticos se hacen es cómo puede una realidad material y sensible producir una gracia espiritual y sobrenatural. Las respuestas son muchas y diversas. Anoten esto. Los sacramentos son ocasión de gracia. Ojo, los sacramentos son ocasión de gracia. Contienen la gracia y disponen a la gracia. Eso es lo que los escolásticos responden frente a esa pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una realidad material realice un efecto espiritual y sobrenatural? Lo que lleva a muchos protestantes a no recibir los sacramentos. ¿Por qué se da la reforma o la contrarreforma frente a los sacramentos? Porque los protestantes, en cabeza de Lutero y Calvino, no asimilaban los sacramentos como don de Dios y como gracia santificante. Solamente ellos veían los sacramentos como para fortalecer la fe y la unidad a Dios, no más. Por eso en ellos no es obligación ni necesario los sacramentos para estar en esa conexión con Dios. Entonces los escolásticos acá, a estas personas que heréticas o que estaban en ese proceso como de duda, de entrar en un ensimismamiento religioso, le sale con esta respuesta, que los sacramentos son ocasión de gracia, contienen la gracia y disponen a la gracia.
cosa a la que ustedes y yo, como católicos creyentes, debemos de estar dispuestos a eso. Miren qué interesante, yo creo que después de estos temas, de esta clase, de esta materia, debemos de empezar a vivir los sacramentos de una manera distinta, de una manera diferente, muchachos. Yo les explicaba hace 8 días, o les citaba un ejemplo, de que en un cursillo prebautismal, uno le pregunta a los padres y padrinos qué los motiva. Y la respuesta de ellos es una respuesta netamente superflua. Una respuesta netamente de una fe no meditada, de una fe no enraizada, sino de una fe montonera. Yo voy a bautizar a mi hijo porque quiero que herede mi propia religión. Está bien, pero ¿por qué más? Denme más. Si yo le pregunto, muchos de ustedes son padrinos de sacramentos. Levante la manito solamente quién es padrino de sacramentos. Eso, ¿cierto? Y yo considero que usted, cuando le dijeron usted, por ejemplo, don Héctor levantó la mano. Ahora active el micrófono. Don Héctor, dígame o díganos a todos, ¿usted es padrino de qué sacramentos? De bautismo. De bautismo. Bien. Cuando a usted lo escogieron, no nos diga quién. Cuando a usted lo escogieron, le dijeron, Héctor, amigo del alma, hermano querido, quiero que usted sea el padrino de... ¿Usted qué respondió al momento? Oh, claro que sí. Me escogieron, pero yo no tenía respuesta, por ejemplo, como ahora, que la tengo ya muy clara, pero antes no sabía, ¿no? Listo, me escogieron que porque era conocido, amigo, de familia de tradición católica, pero no más, pero no tenía ni otro criterio más para responder. Exacto. Qué interesante es eso. Qué bacano. Miren que las amiguitas, cuando son tan de amiguitas, entonces la una le dice, ay, gorda, cuando quede en embarazo me lo das, ¿cierto? Pero no hace la aclaración de qué, ¿sí? Ay, María Lucía Palacio. Menos mal no escuchó. Oiga, entonces ya, no, pues ya como me comprometí con ella, entonces vamos a hacer a esta persona o al otro padrino por el parentesco que nos une, por la filiación que tenemos. Y muchos de nosotros nunca preguntamos ¿por qué? ¿Por qué quiere que yo sea el padrino? ¿Sí? Bien, otra pregunta. Aquí vamos a preguntarle a Marta Cataño. ¿Está por allí? Sí, profesor. Bueno, Dígame. Marta Cataño. ¿Usted es madrina de algún sacramento? De bautismo y de confirmación. Listo. Usted me va a responder con la sinceridad del caso, no porque estamos viendo sacramentos. Sí, porque ahorita ya no las... no, ya estoy... Cuando usted la escogieron, ¿usted sabía qué significaba ser padrino? No, la verdad no. La verdad no. ¿Cuál es la respuesta que le dicen a uno? ¿Usted es madrina porque usted va a hacer qué? Marta. Pues por ejemplo me dijeron, o mi mamá, que cuando uno era madrina, era para reemplazar a la mamá en caso de que la persona, la mamá de la niña falleciera Eso. o tuviera un inconveniente, ya uno le colaboraba. Eso. Esa es la respuesta que siempre nos han dado. Pero es una respuesta errada. Porque yo como padrino no puedo reemplazar la figura paterna. Yo como madrina no puedo reemplazar la figura materna. El papá y la mamá es el papá y la mamá. El padrino y la madrina son los padrinos y la madrina. ¿Qué significa ser padrino de un sacramento? El ser padrino, su nombre lo define,
padrino es el que acompaña los procesos de la fe. ¿Sí? Los que acompañan los procesos de la fe. Y entonces miren, el simple hecho de yo ser padrino de un niño, de un joven, ya hay una gracia en mí. Vea qué interesante. Ya hay una gracia en mí. ¿Por qué? Porque como yo soy el que voy a acompañar en el proceso, yo voy a depositar una gracia que tengo yo en la vida del otro. La gracia que yo tengo por el bautismo, que es la fe y el ser hijo de Dios, es una gracia que voy a depositar en mi ahijado. Por eso, cuando veamos la mistagogía de los sacramentos, ahondamos más en ello. Pero, antes de echarle la agüita en la cabecita al neófito, hay lo que se llaman las promesas bautismales, renuncias y el credo, ¿cierto? Y finalizando, miren qué interesante, y es que en la Eucaristía, cuando se termina esa profesión de fe, decimos un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, ¿cierto? Mientras que en el sacramento del bautismo, el sacerdote pregunta, padres y padrinos, por tanto quieren que fulanito, fulanita sea bautizados en la fe de la iglesia, que todos juntos acabamos de profesar. ¿Qué quiere decir? Que ellos sean verdaderamente integrantes de esta iglesia de la cual usted pertenece y le está dando esa heredad. Esa es la gracia que produce el sacramento, nos lo decía la escolástica. ¿Cómo es posible que yo por un bautismo, porque solamente me echan agüita en la cabeza, ya es que soy hijo de Dios? ¿Cómo es posible que por esa imposición de manos es que ya viene la efusión del Espíritu Santo? Preguntas que para muchos no tienen respuesta, pero que la Iglesia Católica, el magisterio de la Iglesia, nos ha venido dando solución. Qué interesante entonces es esto. ¿Qué va a decir entonces en continuidad lo que acabé de decir? Voy a seguir leyendo y enseguida les digo, escriban lo siguiente. Entonces ya tenemos ahí que los sacramentos son ocasión de gracia, contienen la gracia y disponen a la gracia. Continúa la lectura del resumen que tengo, dice. Escuelas enteras de teólogos se encuentran en estas respuestas. Santo Tomás y su escuela propusieron la causalidad instrumental más recientemente, en el siglo XVI. Se habló de causalidad moral, es decir, libre. Causalidad moral, es decir, libre. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el siglo XVI la persona recibía el sacramento desde la libertad y generaba en sí una causalidad moral. Por ejemplo, en el matrimonio, hasta ese siglo el que se casaba podía tranquilamente renunciar a su esposa. Miren que el hecho tenemos en el Evangelio. En la ley de Moisés nos manda a repudiar a nuestras mujeres. ¿Se la han escuchado? Era algo moral. A lo cual Jesús dice, pero es que Moisés les dijo, porque es que ustedes eran faltos de. Mas yo les digo que el que se divorcie de su mujer y se meta con otra, está cometiendo adulterio. Ahí viene ya que la moral que causa el sacramento. Una cosa es que yo vea, no, es que eso es, yo lo estoy viendo tan trivial. Usted le puede dar la moral libre, pero el sacramento trae consigo la moral como tal. Simple y llanamente, ¿por qué? Porque el sacramento viene ungido con la persona de ¿quién? De Cristo. Jesús. ¿Sí? Y Cristo
no puede ser un simple moralismo. Y Cristo no puede ser una simple libertad. Cristo no puede ser únicamente el juego, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Con Jesús no se juega a los dados. Es decir, con Jesús no se juega como en un casino. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Chao, chao. Como dirían por ahí en otro dicho, ábranse como las yucas. ¿Cierto? Chao, chao. O es o no es. Miren que en el Apocalipsis dice, a los tibios me dan como deseos de vomitarlos. O fríos o calientes. Eso es otra explicación pues que trae haciendo alusión a la iglesia de la Odisea, de las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero a eso hace referencia. ¿Qué va a decir entonces Santo Tomás? Santo Tomás dice, mi escuela propone que los sacramentos tengan sin duda la eficacia sacramental. ¿Qué quiere decir esto? Que la escuela tomática abole el pensamiento libre del siglo XVI. Y entonces va a decir, debe tener el sentido que trae consigo el sacramento. Por eso la diferencia entre un sacramental y un sacramento. El sacramento trae consigo la gracia ex opere operante, mas el sacramental no. ¿Me hago entender aquí, muchachos? ¿Sí? Para que le vamos cogiendo pues sentido a esto. Profe, porfa, repite. ¿Qué repito? Lo que dijo Santo Tomás. Santo Tomás dijo pues que la escuela de él asumía y acogía el sacramento como la eficacia sacramental. Es decir, todo lo que trae consigo el sacramento, que es una gracia ex opere operante, que ahorita lo vamos a hablar en otro numeral, en otro espaciecito, ¿sí? Ya no es una moralidad libre. En la actualidad, en el ejemplo del matrimonio, ya es algo, por así decirlo, inmoral cristianamente hablando, el yo estar casado y estar por allí y por allá. El que lo entendió, lo entendió. ¿Listo? Muy bien. Simple y llanamente porque este sacramento tiene la persona ¿de quién? De Cristo. Y la unción santificante del Espíritu Santo. Todo sacramento. No únicamente el matrimonio, todo. Cuarto. Profe, perdón, le hago una pregunta, profe. Sí, Carlos. Tengo una duda. Entonces, la escolástica abolió la causalidad moral del sacramento. O sea, lo que regía hasta el siglo XVI. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, perfecto. Profe, tengo una pregunta. Lina. Bueno, soy Gisela. Sí. Con respecto a lo que usted ahorita decía, que no, o sea, Santo Tomás propone que al sacramento, pues que se dé como esa eficacia sacramental. Entonces, ¿cómo podía considerarse, o sea, sí, digamos, antes de que Santo Tomás dijera esto y de que la escolástica propusiera esto, o sea, que era un pecado lo que las personas hacían antes con los sacramentos, o cómo se podría llamar, pues si se daban libremente, ¿cómo se podría llamar eso? Eso, no, a ver, lo que es la concepción y la idea que la ideología que tenía en ese momento. No lo veamos tanto como un pecado porque de pronto había un desconocimiento pero claro que dice que el desconocimiento de la ley no lo exime el cumplirla, ¿cierto? No era un pecado como tal, pero sí era algo que llevaba
de pronto a estar en esa disyuntiva entre lo sagrado y lo humano. Entonces se le daba como más fuerza a mi pensamiento humano, a lo que yo libremente estaba pensando, más la idea que Dios estaba poniendo no era muy clara. Por eso cité el ejemplo de la ley mosaica. Moisés en la ley nos manda a abandonar a nuestras mujeres, ¿cierto? A lo cual Jesús, vuelvo y repito, dice, pero es que Moisés les dijo a ustedes esto por esto y esto, mas yo le digo es esto. Entonces ya Jesús le va poniendo ese verdadero sentido de lo que trae consigo el sacramento. En el Antiguo Testamento la gente se regía por las normas, como les empezaba la oración, ¿cierto? Vamos a escucharlo mañana en la primera lectura. El pueblo de Israel y el Antiguo Testamento hablaba, era solo movido por la norma. Es que la norma dice esto, esto y esto, y hay que cumplirlo al pie de la letra. A eso es lo que llamamos los pietistas, ¿sí? El pueblo de Israel, el pueblo judío era pietista. ¿Cuántos de nosotros aún también somos pietistas? Todo lo cumplimos al pie de la letra, pero no le damos el sentido verdadero que trae consigo. Miren que Jesús en alguna escena le dice a la gente, yo no vine a abolir la ley, vine a darle cumplimiento. Pero ¿cuál fue el cumplimiento que Jesús le dio? El cumplimiento que Jesús le dio fue, cumplamos la norma, pero cristifiquémosla. Cristifiquémosla. ¿Sí? Cristifiquémosla, es decir, hagámonos cristianos con la norma, no seamos tan acérrimos, tan rigurosos y donde nos falta la caridad. Por eso nos hemos venido hablando o hemos escuchado de las 600 y punta normas que tenía el pueblo judío. Cómo Dios la reduce a 10 y cómo Jesús la reduce a una. Al amor. Al amor. ¿Sí? Jesús fue un emancipador de la norma, es decir, vino a mostrarnos la norma, pero de una manera más suavecita y fácil de acceder. Por eso San Agustín va a decir, ama y haz lo que quieras. ¿Sí? Ama y haz lo que quieras. Pero entonces, como yo amo, ya le doy la palabra al que me está levantando el dedito. Como yo amo, yo soy fiel. Como yo amo, cumplo. Como yo amo, estoy en gracia. Como yo amo, procuro cumplir de la mejor manera esto y aquello. No sé, Gisela, si respondo a la pregunta. Sí, profe, muchas gracias, ya me quedó más claro. Bueno, muy bien. Eduardo. Sí, profe. Pregunto, ¿la eficacia sacramental entonces requiere del pleno consentimiento y Total. conocimiento? Sí, señor. Ya vamos a mirar acá. Cuarto numeral. Gracias. Ex opere operato. Se los voy a escribir ahí en el chat, por favor. Sí, profe, ¿cómo escribe eso? Porque grave. Ahí está. Profe, ¿me repite? Se los voy a escribir, ahí en el chat le va a aparecer. Un momentico. Se fue. Ex opere operato. ¿Ya lo vieron? Bien. ¿Qué significa esto? Por favor, recuerden que debemos tener ¿qué? ¿Quién tiene allá qué? El catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, vamos a mirar el numeral. Todos vamos a abrir el numeral 1128. Numeral 1128 del Catecismo de la Iglesia Católica.
Quien diga ya lo tiene, levanta el dedito o activa el micrófono de los que logro pues ver. Bueno, Patricia López, vamos a escuchar. Dice, tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia. Los sacramentos obran es opere operato, según las palabras mismas del concilio, por el hecho mismo de que la acción es realizada, es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, realizada de una vez por todas. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en verdad de la justicia del hombre que da lo que recibe, sino por el poder de Dios. Santo Tomás, o sea que hay como una afirmación Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Ajá. En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. Claro hasta aquí. Exacto. Vea qué interesante. Quiero que nos detengamos en dos apartados fundamentales de esto que nos acabo de leer la compañera. El sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que el sacramento trae consigo, sí o sí, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Sí o sí, la gracia de Dios. Pero, más adelante decía, finalizando dice, sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de la disposición del que los recibe. Por favor, silenciemos micrófonos. Como Guillermo, Beatriz repite por favor Grajales lo nos último que colabora. leíste. Luz Beatriz Grajales nos colabora con el micrófono. Héctor, ¿estás diciendo algo? No, por favor, Guillermo, que si puedas repetir cómo actuaba ahí por la disposición de cada uno, ¿no es cierto? ¿Cómo es que dices textualmente? Entonces, ¿qué decía ahí? Que el sacramento trae consigo sí o sí la gracia santificante. ¿Sí? Trae sí. Yo no creo en eso. Perdónenme en el término eso. Pero es que yo no creo que con solo escuchar que el Padre me dijo, yo te absuelvo tus pecados, yo ya quedé listico. Perdóneme el término, de malas usted. Ahí está la gracia. Pero es que yo no creo que con solo echarme en la agüita ya es que soy hijo de Dios y que ahí está la gracia. ¿Cierto? El sacramento trae consigo, sí o sí, la gracia. No lo digo yo, lo dice un pilar del magisterio de la Iglesia, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Vuelvo y lo leo. El sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre, es decir, porque este es bueno, entonces va a haber más virtud en esta persona. No. Sino por el poder de Dios. Sino por el poder de Dios. Ya le doy la palabra de la que me levantó la mano para terminar yo la idea. Y termina diciendo, sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de la disposición del que lo recibe. Si bien, ojo, si bien el sacramento trae consigo la propia gracia, yo también soy el que le doy ese valor agregado. Con la fe, la disposición, me hacían la pregunta ahora, entonces debo estar en plena conciencia y consentimiento de, sí. Sí, es bien, los sacramentos no se le niegan a nadie, porque la Iglesia no puede negar los sacramentos. Pero hay sacramentos que se deben realizar con plena conciencia. Por ejemplo,
La comunión. Alguien debe tener conciencia de lo que va a recibir. ¿A quién va a recibir? Sí. ¿A quién va a recibir? En el bautismo, pues no tanto, porque recuerden que el bautismo es un sacramento, yo me atrevo a decirlo, un sacramento heredado, porque soy yo como padre, como madre y como padrino el que estoy depositando mi fe en el niño. Es un sacramento, repito, yo lo denomino así, heredado, porque es una herencia que recibo en la fe. Mientras que hay sacramentos que son con plena conciencia. El sacramento de la confesión. ¿Quién va a confesar el pecado suyo? Usted. Imagínese, por ejemplo, cuando... me parece muy importante esto porque aquí yo voy hablando de temas que vamos a ver más a futuro. Cuando hay un enfermo. Por eso el sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento también de confesión, como lo es el sacramento del bautismo. En el sacramento de la unción de los enfermos, cuando el enfermo es consciente, el sacerdote antes de ungir lo que hace, lo confiesa. Y por eso es un sacramento que puede administrar únicamente el sacerdote o el obispo, no el diácono, porque el diácono no perdona pecados. Y entonces cuando el enfermo no es consciente, ¿qué hace el sacerdote? Solamente lo unge. Porque aquí ya hay una gracia también de otro sacramento. Si el enfermo es consciente, hay 3 sacramentos: la comunión, la confesión, la unción y la comunión. Si no, solamente la unción, por la oración que los fieles, sus familiares, están haciendo allí. Entonces yo no puedo ir a... Por eso hay mucha gente que hace una confesión mal hecha. La esposa que está decepcionada del esposo dice: padre, confiéseme que mi esposo me fue infiel. Confiéseme que mi esposo a toda hora llega borracho. Entonces yo creo que el sacerdote decir: bueno, yo absuelvo a su esposo y usted sigue pendiente. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está contando lo del otro. Claro, es la plena conciencia mía. Entonces, conforme a la conciencia, a la disposición que tengo yo, los frutos de la gracia van a ser mucho más abundantes. Mucho más abundantes. Ya le doy la palabra a la que tiene por ahí la mano alzadita, que se va a cansar. Continúa diciendo: qué interesante esto, muchachos, y quiero que lo tengan muy en cuenta. Por ejemplo, para los que pronto somos muy dados a los señalamientos. Pilas con esto lo que voy a decir. Dice: el sacramento, dice de la siguiente manera: en consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y del Espíritu Santo actúan por él y en él, independientemente de la santidad personal del ministro. Es que con ese padre, recuerden, a ver, ¿quién tiene por casualidad por ahí el Concilio Vaticano II a la mano? No, yo no lo tengo, ojalá lo tuviera. Ay, Dios mío. Recuerden que son 2. Dije que en la medida posible los tuviéramos. A ver, Patricia López, rápidamente, mientras yo termino la idea, rápidamente, o el que lo consiga entre las hermanas, rápidamente me van a buscar el numeral 7 de la Sacrosanctum Concilium, numeral 7, Sacrosanctum Concilium, numeral 7, y todos anótenlo ahí, Sacrosanctum Concilium, numeral 7. Y otro que me busque, por favor, en la Biblia, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Capítulo 5, Guillermo, y ¿Qué versículo? Bueno. Padre, profe, el Sacrosanto, ¿es qué el capítulo? Sacrosanctum Concilium, numeral 7. Ya lo tengo. Sí. Listo. Vamos a escuchar primero la Sacrosanctum Concilium y luego el texto bíblico.
¿Quién dijo yo? Yo. Bueno, de arranque pues. Bueno, entonces, dice, la presencia de Cristo en la liturgia. A ver. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz. Muy bien, demos hasta ahí. Lo dejo ahí, bueno. Hebreos, Miren qué porfa. interesante. Cristo se hace presente en el sacerdote, gracias al ministerio de su consagración. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacerdote actúa in persona Christi, sea de la condición que sea del carácter que sea del temple que sea, actúa en la persona de Cristo. Es decir, ya no es el Padre tal quien está ejerciendo la vida sacramental, es Jesucristo. Hebreos, Héctor, por favor, 5, 1 y siguientes. Si yo le digo stop, por favor. 5, 1 y siguientes. Bueno, dice, Jesucristo verdadero sacerdote, porque todo sacerdote es elegido de entre los hombres para representar a los hombres ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados, siendo capaz de mostrarse comprensivo con los ignorantes y extraviados, ya que también él está rodeado de debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus pecados, así como lo hace por los del pueblo. Y nadie puede arrogarse este honor si no es llamado por Dios como Aarón. Sigo. Démoslo hasta ahí. Vea qué interesante este versículo 3 y el 4. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Nadie se apropia de esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. ¿Y qué dice el catecismo? El poder de Cristo y de su Espíritu actúan en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. No nos fijemos en quién, humanamente. Fijémonos en lo que ese quién va a transmitir en mí. ¿Me hago entender? Para los que pronto somos muy dados a eso, vea a este padre tan grosero, tan mal geniado, tan X o Y, que cometió el problema aquel de los padres que tienen este problema, el otro sentimental y no sé qué. Ahí pare de contar. Cuando el sacerdote está oficiando los sacramentos, no es el padre mi párroco, no es mi amigo, como muchos tenemos la confianza de decir, ¿qué hubo pues parcero? ¿Qué hubo pues hermano? Y lo llamamos hasta por el nombre porque le hemos perdido el respeto a la dignidad sacerdotal. ¿Ve? ¿Cómo llamaban a Jesús? ¿Qué hubo mechas? No. Maestro. ¿Sí o no? Ninguno de los apóstoles dijo, hey hermano, entonces ¿qué? ¿Qué hubo pues parcerito? Los pescados pues que no. Maestro, alguien te busca. Alguien te busca. Ninguno le dijo, hey bacano, parcerín. Hey, bacano. Hey. Pero nosotros, a nuestros párrocos, a nuestros amigos, hey, ¿qué hubo pues hermano? ¿Qué hubo pues llave? Que no sé qué, y no sé qué. ¿Sí o no? Le hemos perdido el respeto a la dignidad sacerdotal. Y más en materia de sacramentos. Dejamos de ir a la parroquia porque es que este padre me regañó. Como ya no me pegó en el hombrito, me dijo, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo estás? Está bravo conmigo. Entonces, bueno, ¿para qué voy a ir a la parroquia ya? Ya no sirvo. Pilas. Pilas con eso. Y no lo digo yo, lo dice el magisterio de la iglesia.
Si no me creen a mí, como les decía a ustedes, no me tienen que creer, créanle al magisterio de la iglesia. Créanle a las sagradas escrituras, que de estas dos fuentes es la que bebe nuestra madre iglesia. Ese es el ex opere operato. Y aquí puede surgir la pregunta, ¿cómo me estoy yo preparando cada día para vivir más adecuadamente los sacramentos? Ay, profe. Por ejemplo, muchos de ustedes son proclamadores de la lectura y somos más afanados por ir a preparar la lectura que preparar mi corazón para disponerme a ser un buen portavoz de Dios. Porque es que el proclamador no es fulanito en el momento. Miren qué interesante lo que también nos genera a nosotros un ministerio. Por ejemplo, levanten la mano quienes son proclamadores de la palabra. Carolina, Pedro, Jané, bien, todos estos. Elisa, mi hijo. Eso, mija. Entonces, ahí está el respeto. Antes que preparar nuestro corazón, antes que preparar una lectura, es preparar mi corazón. Porque miren, Carolina cuando va a proclamar en el ambón, ya no es Carolina, es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Soy yo el medio. Dios habla a través de mí. Y entonces miren que yo estoy llegando a proclamar después de que tuve un alegato con la vecina. Y llegué agitado, de hecho llegué agitado a proclamar. ¿Cierto? Ya no hay disponibilidad. Por dos cosas, mi corazón no está dispuesto y está enojado y mis labios no están todavía preparados para propagar la palabra de Dios. Ay, Dios mío, vea, María Ligia Villada Morales. ¿Será que la vamos a entrar? Bueno. Llega tarde, que se desatrase. Alguien que me busque rápidamente. Miren que estos temas nos van llevando a otros, ¿sí o no? ¿En dónde? Y esa es la intención, con calma. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Profe, ya lo tengo. Bueno, léalo, pues yo le digo stop. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus altas llenaban el templo. Unos serafines mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Sebaot. Llena está toda la tierra de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Y dije: ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito, que al rey Yahvé Sabaoth han visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tomó mi boca y dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Ya, os sigo. Y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Dije: heme aquí, envíame. Dijo: ve y di a ese pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, ved bien, pero no comprendáis. Engorda listo. Tema hasta ahí. Miren qué interesante. Antes de Isaías ir
a anunciar, tuvo que ser purificados sus labios. Sus labios. Por eso, cuando yo voy a ejercer el ministerio, debo estar purificado. ¿Sí? Isaías 6:1-9. Isaías 6:1-9. Y eso es lo que genera el sacramento. No es quien lo administre. Repito, los que de pronto están muy dados o estamos muy dados a hacer señalamientos, no, con este padre no me confieso, ¿por qué me voy a confesar con otro más pecador que yo? ¿Por qué? Imagínense, y aquel que tan regañón, que no sé qué. Ahí no está el padre, ahí está la persona de Cristo. Y pregunto, si yo me abstengo de celebrar los sacramentos con ese padre X o Y, ¿a quién se le retiene la gracia? ¿Al padre o a mí? A mí. A mí, porque yo no estoy participando de ella, porque yo me estoy absteniendo de esa gracia. ¿Claro hasta aquí? Muy bien. Pero es un pecado de omisión, Guillermo. Perdón. Constituye pecado de omisión. Totalmente. Ok, gracias. 5. Vamos para el número 5. Bueno, antes de ir al 5, anoten 5 como lo tengan allá. Miren lo que decía también el numeral 11:28. Por el hecho mismo de que la acción realizada, es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, realizada de una vez por todas. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacramento viene consigo la obra salvífica. Tiene consigo la obra salvífica. Voy a hacer una pregunta. ¿Están de acuerdo? Claro, aquí estamos para eso. Ay, vea, llegó Mariluz. Vamos a abrocharla. Mariluz, buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Estamos en clase de sacramentos y no de liturgia todavía. Se salvó. Bueno. Ya le iba a preguntar y apenas la voz dije, este es del otro grupo. Se salvó. Bueno, padre, bueno, profe, ahorita nos vemos. Bueno, chao pues. Chao. Se salvó esta muchacha, no es de esta clase. Bueno. Se quedó con las ganas de corcharla. Exacto, muy bien. Pero en el cuadrito donde estaba ella quedó Elkin. Bendito sea mi Dios. Elkin Henao. Agradezcale a Marilú lo que le voy a preguntar a usted. Elkin, ¿usted se acuerda la primera clase que tuvimos? Ahí estoy escuchando el mover de las hojas. No se recordé, está por la mente. Dije. Lo que nos decía Santo Tomás acerca de los sacramentos, que a los sacramentos los teníamos que ver desde 3 momentos: pasado, futuro y presente. ¿Se acuerda? Sí, sí. Sí, lo tiene en la mano. Cuénteme un poquito de eso. Bueno, dice que los sacramentos nos preparan para la gracia de Dios, ¿cierto? Que por eso es pasado, presente y futuro, por lo cual nos llevan siempre a santificar las almas y a ser seres divinos. Entonces, por eso tenemos que estar antes, ahora y después muy llenos de los sacramentos, por lo cual también nos lleva a vivir unos efectos santificantes, gracias sacramental, y imprime carácter, ¿cierto? Bien. Entonces, nos conlleva todo esto. Ustedes miren lo que dice Santo Tomás, que los sacramentos hay que verlos desde el pasado, el presente y el futuro. Y miren que aquí lo corrobora el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, vuelvo y repito, por el hecho mismo de que la acción es realizada, es decir, en virtud de la obra salvífica, pasado, presente y futuro. Es decir, nuestros sacramentos siempre nos remontan, nos recuerdan de que son para la salvación. Para la salvación. ¿Claro hasta acá? Muy bien, Guillermo, ahora sí. los sacramentos están en el tiempo de Dios,
El tiempo Kairos. En el Kairos, sí señor. Ok. Ahora sí, quinto. El ilemorfismo. Se los voy a escribir en el chat. El ilemorfismo. No sé, qué pena, qué pena. Me repite, por favor, lo que dijo, que los sacramentos siempre están en qué. Y discúlpeme, antes de pasar al quinto. En el Kairos, en el tiempo de Dios, siempre. Muchas gracias. Con gusto. El ilemorfismo. Ahí está escrito. Dale. Está mal escrito. ¿Ileformismo o Un momentico. No alcancé, profe, no alcancé. Morfismo. Morfismo, te acaba, sí. Sí. Ilemorfismo, qué pena. Ahora sí. ¿Qué entendemos por este término? Que si alguien entiende, nos dice esto es esto. El ileformismo dice de forma, quiere decir de las formas. Morfismo. No, mentira. Ilemorfismo. Bien. Ese es un pensamiento de la filosofía aristotélica. Este término lo utiliza Aristóteles. Aristóteles lo ha utilizado para saber diferenciar, o más bien para señalar de que un cuerpo está conformado de forma y materia. ¿Sí? Ese es el pensamiento de Aristóteles. Y entonces recuerden que por allá yo les dije, cuando estábamos hablando de la introducción, al que yo le pregunté ese es, vayan esculcando los apuntes, Paola Andrea Vázquez. ¿Está por ahí? Sí, padre. Sí, profe. Eso. Paola Andrea, por favor nos dice, los sacramentos están conformados ¿por qué? Es la palabra larguita. No. Las palabras corticas. ¿Usted estuvo en las primeras clases o apenas llegó también nueva hoy? No, la primera clase no estuvo, el anterior... Tampoco. Y hace 8 días menos. Ah, bueno, ahí está. Bueno, cedamos turno entonces. Robilson. ¿Los sacramentos están conformados de qué? Conformado. Están en 3 en inicial. ¿Sí? En sanación, no. No. Esa es la clasificación. Están conformados por signos y forma, ¿no? No, por forma y materia. Eso, por forma y materia. Entonces los sacramentos... Estuve cerquita. No, eso no es. Los sacramentos están conformados de forma y materia. Pero si ustedes quieren ser elegantes, hablándolo ya con términos teológicos, que se sienta pues el caché que están en la escuela. Uy, Dios mío, ¿cierto? A ver. Digan, muchachos, los sacramentos están compuestos por el ilemorfismo. Sí. ¿Sí? Ilemorfismo. ¡Wow! Dios mío, qué erudito. Claro, así tiene que es. Miren qué interesante. Jesús utiliza las parábolas para la gente del común, para los que no están en la escuela de evangelización de la UPB. Pero a sus discípulos les habla así todo elevado, que hasta los discípulos le dicen, hermano, a ellos porque les habla más sencillo, a nosotros nos complica la vida. ¿Y qué les responde Jesús? Es que a ustedes se les está dando a entender todo esto, mientras que a ellos no. Entonces lo mismo pasa con ustedes. Si ustedes están en la escuela es porque le están hablando del elimorfismo. Pero en catequesis de niños de primera comunión, forma y materia. Pilas pues el catequista que ahora va a salir o mañana a decir, niños, el tema de hoy es el ilemorfismo sacramental. Pilas, ojo con eso. No vuelven a la segunda clase ya. Ni usted tampoco vuelve porque el padre le dice, aquí no, mija, aquí no. Muy bien.
Claro, entonces hasta aquí. Entonces, el dimorfismo, repito, se acondiciona en la filosofía medieval aristotélica, donde él va a decir que el cuerpo, un ser humano o un cuerpo está formado de forma y materia. Decíamos entonces que en el sacramento la materia son los signos sensibles que podemos ver, mientras que la forma es lo que va a hacer posible el sacramento. Les voy a leer como está aquí la definición y enseguida les digo, escriban este poquito. Dice, el ilemorfismo. El redescubrimiento medieval de Aristóteles como maestro del pensamiento filosófico y teológico llevó a considerar también los sacramentos en función de la teoría ilemórfica, materia y forma. Para cada sacramento se intentó distinguir el elemento material y el formal. Si para algunos sacramentos la empresa no pudo resultar bastante fácil, bautismo, unción de los enfermos, para otros no faltaron las dificultades, las controversias más acaloradas. Controversias no solo entre las diversas escuelas, sino también sobre todo entre las diversas confesiones o iglesias. Palabras nuestras. Se empieza a dar sentido a un sacramento con los signos y la forma. Decía que era muy complicado entonces buscar la forma para estos sacramentos. Si bien el signo más tangible o más visible del sacramento es el agua, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, signos del bautismo, todos apuntan a el agua, ¿cierto? El agua. Cuando el sacramento del bautismo es rico en signos y tiene casi 10 signos en una sola celebración que dura 20 minuticos. La luz también. ¿Cierto? Exacto. De una vez les digo, signo infaltable en todos los sacramentos. Los signos, sí. Signo infaltable en todos los sacramentos es la imposición de manos. En todos los sacramentos hay imposición de manos. En todos. En todos. En todos. En ¿sí? La primera comunión. En todos. Ah, bueno. En todos. Cuando se dice en todos es todos. En todos. ¿Listo? En todos. Y cuando veamos la mistagogía de los sacramentos vamos a ver eso. Pero que no se nos olvide, para cuando yo pregunte por allá, fulanito, fulanita, ¿cuál es el signo infaltable en el sacramento? De una vez usted diga, imposición de manos. Entonces, el ilemorfismo es mostrar los signos sensibles, la materia, lo que yo puedo ver, lo que es captado por los sentidos. Mientras que la forma es lo que produce la gracia del sacramento, lo que hace posible el sacramento. ¿Claro hasta aquí? Muy bien. Sexto. Profe, perdón, entonces la forma, ¿qué es lo que hace posible el sacramento? Ahí entrarían entonces las fórmulas que se utilizan para celebrar cada sacramento. Esa es la forma. Ok, esa es la forma. Las palabras. Entonces coloque correcto. Materia, signos visibles. Visibles. Forma. Forma. Palabras del sacramento, propias del sacramento. Palabras propias del sacramento. Sexto, la institución de los sacramentos. La institución de los sacramentos. Profe, ¿me repite, por favor? La institución de los sacramentos.
Anotemos lo siguiente. La iglesia siempre ha vivido y ha enseñado, la iglesia siempre ha vivido y ha enseñado que el origen de sus sacramentos es Cristo. Que el origen de sus sacramentos es Cristo. Coma. Pero la escolástica intentó definir lo que quería decir institución por parte de Cristo. Definir lo que quería decir institución por parte de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la escolástica, como era una escuela filosófica o es una escuela, una corriente filosófica y teológica, decía, no, eso no puede ser así. No puede ser así. ¿Cómo es posible que Jesucristo va a instituir algo? Porque la escolástica tenía un pensamiento y era que institución se reducía únicamente a estructuras, ¿cierto? No a algo que lograra llevar a una plena conexión con Dios. Entonces la escolástica dijo, no, eso no puede ser verdad. Pero apareció algo que se llama la apologética, ¿sí? La apologética. Entonces, punto seguido. La apologética define que los textos del Nuevo Testamento son exegéticamente, la apologética dice que los textos del Nuevo Testamento son exegéticamente válidos para referirse de que Cristo sí instituyó los sacramentos. Lo que la escolástica quería contradecir, filosóficamente hablando, la apologética dijo no, se ha hecho exhaustivamente un estudio y nos basamos en el Nuevo Testamento. Y como Jesucristo es el sacramento por excelencia, entonces no hay un ápice de duda. La apologética es lo que pretende defender, ¿sí? Es una rama de la teología. La apologética pretende defender de forma racional la fe desde la historia, ¿sí? Pues, Pablo, pues que nuestros hermanos esperados en la fe se quedaron en la escolástica, porque ellos dicen que los sacramentos no están en ninguna parte de la Biblia y que por ende no existen. Bueno, cuando hablamos de hermanos esperados en la fe, podemos denominarlo, no lo denominemos en eso de hermanos esperados en la fe. Todos tienen fe, todos tenemos fe. Que no vivamos o no vivan la vida de la Iglesia Católica como lo manda es otra cosa. Pero podemos denominarlo los hermanos de otros credos religiosos, para que hablemos mejor. Listo. Miren, el Papa está ahorita en misión, allá en Irak, ¿cierto? Y nomás esta mañana tuvo el encuentro más esperado por ellos, y era con el líder islámico, ¿sí?
45 minutos y él decía, lo bello de esta reunión es ver que desde la diversidad nos une la hermandad y la fe en algo. ¿Sí? Guillermo, Sí. la exégesis es la que prueba, o sea, no entiendo bien la parte de que la apologética prueba exactamente los misterios, los sacramentos, la institución de los sacramentos por parte de Jesucristo. La exégesis bíblica, ¿en qué parte nos muestra que los sacramentos son instituidos por Jesucristo como Muy misterio? bien. Va a venir un tema que se llama la Biblia y los sacramentos. Cuando veamos ese tema, logramos comprender esta pregunta, ¿sí? Hay un tema que es eso, que yo les dije, vamos a ver que los sacramentos sí están en la Biblia, para que podamos nosotros, al tener como no un choque, jamás, sino un encuentro con estos hermanos de otros movimientos religiosos, que ellos dicen, en la Biblia, ¿dónde está? Usted también tenga capacidad de decir, vea, papito. Yo también saco mi Biblia y aquí le testifico. No únicamente hablar de es que yo creo, yo pensé que no. Aquí yo también saco mi Biblia, vea. Porque la apologética me ayuda a mí a entender la fe y a demostrar la fe mía, la fe católica. Exacto. Pero la exégesis es el estudio exhaustivo de la historia. Total. Y entonces de ahí donde nos pegamos nosotros, donde la Biblia nos dice. Recuerden que cuando ustedes, como están nuevos, algunos de ustedes, otros ya vieron estas asignaturas, hay una materia que se llama Biblia 1 y Biblia 2. ¿Sí? Y cuando vean Biblia, van a ver el tema de hermenéutica bíblica y exégesis bíblica. Correcto. ¿Sí? Exégesis es la investigación exhaustiva, por eso hablamos de los padres exégetas. ¿Sí? O en la Biblia conocemos el libro de los 70, de aquellos exégetas, de aquellos escritores que investigaron mucho y que por eso en la iglesia todavía no tenemos, o existen unos libros que se llaman apócrifos, que la iglesia no los ha abolido, no los ha aceptado, porque según la exégesis no tienen una veracidad. Y no concuerdan con lo que nos dice. Exacto. O porque no están dentro del tiempo en que se dice que fueron escritos. Del canon. O pueden estar, pero es que van en contra, es decir, a ver, voy a hacer un paréntesis. Una cosa nos lleva a la otra, voy a hacer un paréntesis. Recuerden que los autores de la Sagrada Escritura son dos. Autor principal y autor secundario. El autor principal es Dios. ¿Cierto? Es Dios. Por eso la Biblia es inerrante. Ojo con eso. Sí. Inerrante es lo que podríamos denominar nosotros es... no contiene error. No contiene error, exacto. Es inerrante. Y están los autores secundarios que son los hombres inspirados por Dios. ¿Sí? Por el Espíritu. Los hombres que escribieron los textos apócrifos son los que se dejaron llevar por sus propias intenciones, que le pusieron más el espíritu humano que el espíritu del Espíritu Santo. Por eso han salido. ¿Sí? Puede que tengan conexión con el tiempo de la inspiración de Dios, pero le pusieron más su tinte humano. ¿Sí? Le pusieron más esa, es decir, no se dejaron inspirar por el Espíritu. Entonces, por eso no hay lo que ellos querían probar, lo que ellos querían demostrar en un momento dado. Exacto, ¿cierto? Por ejemplo, Martín Lutero, ¿qué dijo? Interpreten la Biblia como ustedes creen. Entonces, por eso nos encontramos con mucha gente que es pietista, pero que lo interpretan a su amaño. Sí, pero por ejemplo, Lutero en la justificación es todo una autoridad. En la justificación a través de Pablo. Bueno, pero yo no me quiero salir del tema, perdón. Exacto. Muy bien. Sí. Entonces, claro, hasta aquí lo de la institución de los sacramentos. Sí, señor. Listo. Profe. Vamos a hacerle a Carolina lo mismo. Profe, sí. Carolina, buenas tardes. ¿Dónde está? Carolina. No está. Profe, buenas tardes. ¿Cómo está? Usted me quiere responder la siguiente pregunta.
Yo, profe. Sí. Acabé de entrar y entré quedando. Ah, bueno, porque estamos en la materia de liturgia, de sacramentos y no de liturgia. Ay, perdón, profe. Eso, bueno, muy bien. Discúlpeme. Chao. Perdón. Chao. Profe. Bueno, muy bien. Listo. Profe, le hago una pregunta. Sí. Si la apologética define los textos del Nuevo Testamento, que son exegéticamente válidos, entonces los de las otras denominaciones, de los otros credos, entonces no están en nada, porque se basan en el Antiguo Testamento. No, señora, no. Ojo con eso. ¿Qué pasa? Ojo con eso. La apologética es una rama de la teología, lo que nos va a definir de forma racional la fe desde la historia. ¿Sí? La fe. La fe desde la historia. No nos va a decir estos libros son exactos para nosotros y para otros no, no. Hay que tener en cuenta, es decir, los hermanos protestantes tienen la Biblia nuestra, por así decirlo nuestra, pero sin otros libros, que son los libros deuterocanónicos. ¿Cierto? Exacto. Pero ellos, porque es que existe la teología que existe no es únicamente la teología católica, está la teología protestante, y ellos también estudian la apologética. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, no es únicamente que para nosotros es válida la apologética, no, la apologética nos va a ayudar a entender desde la fe los hechos históricos, para que no nos quedemos únicamente es que a mí me contaron esto y entonces nos vamos quedando con esa reproducción de lo que me dijeron. No, lo que me contaron a mí, yo ya lo tengo que dar con claridad y con conocimiento de qué, de causa. ¿Me hago entender, muchachos? Sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Me quieren regalar 5 minuticos más o dejamos hasta acá? Profe, lo que pasa es que en la otra clase nos toca entrar temprano, ya estamos cogidos. ¿Cogidos de dónde? De la Bueno, vamos a ver entonces hasta ahí. Sí, es que este tiempo es muy limitado, de verdad, pero es rico, ¿cierto? Profe, qué pena, alguien que de pronto nos colabore, para los que no podemos llegar a tiempo, las notas de esta clase nos las pueden pasar al WhatsApp. ¿Hay posibilidad de hacerlo? Bueno, a ver, recuerden que yo estoy montando la clase al grupo, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Y por favor, María Ligia y todos procuremos llegar, por eso le estoy enviando el link con tiempo, ¿sí? Padre, profe, de pronto también hay que entender que hay dificultades o circunstancias que le hacen a uno imposible llegar, pero bueno, al menos llegué. Pero por favor, eso se está convirtiendo pues de cada 8 días casi lo mismo. Dejemos hasta aquí entonces, dejemos hasta aquí 2 o 3 personas que evaluemos el encuentro de hoy, cómo nos pareció y con qué nos quedamos. Dentro de 8 días continuamos. A ver, ¿quién quiere dar la palabra para que terminemos la clase? Que la clase fue muy rica y demasiado importante, ya que conocimos los motivos de la escolástica y los conceptos, la eficacia del sacramento, de los sacramentos, y también cómo tomaban ellos, por ejemplo, el informismo, donde Aristóteles dio esa definición y nosotros pues la Iglesia Católica lo tomó para señalar los sacramentos que tenían forma y materia. Entonces, pues para mí fue muy rica la clase. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Profe, yo digo también, profe, que por lo menos hoy, como la Iglesia Católica, los hijos de la Iglesia de los sacramentos, es la imposición de mano. Todos los signos de los sacramentos es la imposición de mano. Eso no lo tenía yo bien claro. Y eso ahorita con la clase que usted me enseñó, muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Y la última persona, ¿quién nos quiere? Héctor. Guillermo, no, pues es que uno se pone a detallar y son complementarios todo lo que hemos venido avanzando. A mí me quedó claro también el tema, por ejemplo, el ileformismo. Yo lo que dijo la señora, yo no tenía claro ese tema y los detalles de la escolástica, pues toda esa clase no la tenía claro y gracias a Dios ahora con toda la explicación que nos das, pues nos queda ya muy claro todo.
yo creo que, como te decía, es complementario todo lo que hemos ido creciendo lentamente. Gracias, Guillermo. Muy bien. Y María Lucía Palacio, y ya con ella terminamos. Bueno, buenas tardes. No, yo lo que veo es que se ha dado como una explicación muy concreta sobre los sacramentos, pues sobre lo que pasa en un sacramento, ¿cierto? Lo bonito de esto que entendí claramente es que esta gracia es de Dios y no depende ni del que la da, ni del que la, pues, o sea, ni del que la recibe, en el sentido de que no la puede eliminar o cambiar. Está ahí. Muy bueno lo de la disposición, ¿cierto? Porque ya dependiendo del corazón con el cual se recibe un sacramento, pues va a tener en mí, una eficacia mayor o menor, depende de la disponibilidad mía para aceptar el don de Dios y la acción del Espíritu Santo en mí. Bueno, muy bien. Bueno, les agradezco a ustedes la recepción y la participación. Nos vemos el próximo sábado puntualitos, si Dios quiere. Que el Señor los bendiga. Feliz tarde. Amén. También. Gracias. Bueno, chao.